El marxismo gótico en Javier Abril, un libro de Cristian Helguera, que es doctor en literatura latinoamericana de la Universidad de Texas en Austin y actualmente profesor en la Universidad de Oklahoma. Cristian, un gusto conversar contigo. Buenas tardes, querido Javier. Muchas gracias por la invitación y también a la Mula por estos eventos. Bueno, tú sabes que la Mula es tu casa. Para quienes no conocen a Cristian, Cristian también fue parte del equipo de la Mula hace algunos años, pero nos dejó justamente porque tenía que irse a hacer un doctorado. Y ese libro, que no lo tengo en físico porque todavía está en electrónico, no salió la versión impresa, es tu tesis sanmarquina, vamos a llamarle así. En efecto, es el texto que yo escribí cuando todavía era estudiante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo lo presenté como una tesis de licenciatura y en ese entonces mi asesor fue el profesor Santiago López Maguiña. Y claro, es un texto al cual he vuelto después de casi 8 años, casi unos 7, 8 años, y ha sido una oportunidad para reencontrarme con la vanguardia, como yo siempre digo, como una especie de reencuentro con la literatura, porque un poco los diálogos en el doctorado han sido más entre política y literatura, ¿no? Pero el texto justamente ha permitido ese encuentro fecundo, así que ha sido una vuelta a esa tesis antigua. Ahora, si bien como tú señalas en tu tesis doctoral y las investigaciones que haces ahora, tú estás trabajando otros temas, trabajar a Javier Abril es trabajar a un poeta que hizo política, un Totalmente. poeta militante y además cuya militancia le generó una serie de problemas con sus pares y sus contemporáneos, como era normal en aquella época, pero para ubicar a Abril, ¿no? Ahí tenemos una foto ya de Javier Abril mayor, con uno de los libros que escribió sobre Vallejo, pero para ubicarlo, Cristian, ¿cómo Sí. podrías encuadrar para nuestros amigos, para quienes no conocen a Javier Abril seguramente, porque no es un poeta tan conocido como Vallejo, como Eguren, como César Moro en la actualidad, ¿no? Por supuesto. Javier Abril es uno de los poetas más importantes entre los años 20 y 30 y que comienza a ser muy productivo. Él se junta con Mariátegui y comienza a realizar participaciones, colaboraciones con Amauta. Entonces son, por ejemplo, para las personas interesadas en los números de Amauta, va a ser muy constante encontrar siempre una colaboración de Javier Abril. Y eso Es va a ser uno de una los, cuestión que es- señala dónde lo sí. ubicamos, como un colaborador que está además siguiendo, conversando con las propuestas políticas de Mariátegui. Ahora, justamente es uno de los colaboradores más permanentes de Amauta, ¿no? A lo largo de la vida de Amauta no escriben todos los números, pero casi, digamos. Pero además, no empieza siendo necesariamente un poeta militante, ¿no? Es más bien alguien que estaba en la vanguardia y en lo que se llamaba el estridentismo, digamos, ¿no? ¿Cómo se da esta evolución en Abril? Él comienza con un texto, con textos estridentistas, textos que están dialogando pues con toda esta moda de la vanguardia. Y en ese contexto, por ejemplo, hay que reconocer una publicación suya que es muy importante, que es Hollywood, ¿no? Este libro que se publica. Y en ese contexto, donde comienza a cambiar es cuando él se da cuenta de una relación con Mariátegui mucho más profunda. Y es ahí donde él comienza, a partir de su libro Difícil Trabajo, de su siguiente libro, que son crónicas, son como poemas en prosa, y es ahí donde él comienza a tener una visión negativa, una visión muy crítica de la burguesía, del capitalismo. Y obviamente un tema que es importante definir es la influencia que va a tener de Vallejo, la influencia que va a tener de Mariátegui, pero también la influencia que va a tener de autores en España, porque Javier Abril es un autor que está en diálogo también en un contexto en el cual, eso es una cosa que yo señalo en el libro, que es importante entenderla, entender cómo Abril es un autor que está buscando encajar, buscando dialogar con autores, con una conversación donde los intelectuales se dan cuenta que ser vanguardista ya no es necesario,
que ya no basta con ser vanguardista, que es necesario Estamos una... hablando de qué año para ubicar un poco a Eso. nuestros amigos. ¿En qué Abril momento se da ese cambio? comienza a asumir este posicionamiento político entre 1930 y 1931-32. Ese es el periodo en el cual él se ubica. Y, por ejemplo, mucho conocemos nosotros de repente, o digamos desde el lado peruano, podemos hablar de las influencias de Mariátegui y de Vallejo. Pero él está muy influenciado, por ejemplo, por Rafael Alberti. Rafael Alberti tuvo también una etapa muy dogmática en su compromiso comunista. Él funda una revista que se llama Octubre y la funda junto con Javier Abril. Y otra influencia importante que va a ser una de los libros que se están conversando, porque si en Amauta se está dialogando entre revolución, decadencia y vanguardia, esa misma conversación se está teniendo en España y es ahí donde encaja el marxismo gótico de Javier Abril. Y uno de los referentes de esa conversación en España es el autor de este libro, si lo pueden ver, es El Nuevo Romanticismo. Ok. El Nuevo Romanticismo de José Díaz Fernández. A lo que quiero llegar es que el periodo del marxista gótico de Javier Abril tiene una conexión importante con una conversación en la cual los intelectuales a comienzos del 30 comienzan a considerar que no basta ya solamente con la literatura, que no basta solamente con adoptar una moda vanguardista en un sentido formal, sino que esa vanguardia tiene que ser una vanguardia dirigida hacia un proyecto revolucionario. Y ahí es donde viene pues esta combinación de lo que tú me preguntabas, de repente lo puedo explicar ahora, de qué es el marxismo gótico. Entonces, el marxismo gótico es un concepto que yo tomo prestado de dos autores. El primer autor es Michael Lowy, que tiene un libro que se llama Morning Star, o en la traducción en inglés, o en la traducción en portugués, A Estrela da Manhã. Y la otra autora, que es muy importante para entender este concepto de marxismo gótico, es Margaret Cohen. Ella tiene un libro que se llama Profanate Illumination. En estos dos libros, básicamente, ellos toman como modelo a Walter Benjamin. Y lo que ellos señalan, tanto Cohen como Lowy, es la capacidad que tenía Benjamin de combinar al mismo tiempo un materialismo histórico, una lectura marxista, y combinarlo con búsquedas de fantasmas, un estilo gótico, una visión de lo onírico, y cómo eso se combina en Benjamin. Entonces, a partir de esas propuestas, yo considero que El Autómata, que es el libro en el cual me centro en este libro, combina, por un lado, un compromiso político, pero también combina una estética surrealista que tiene que ver con todo un mundo, por un lado, surreal, fantasmal y también gótico. Ahora, ahí Cristian, una pregunta, ¿no? Porque tú has mencionado la palabra surrealista y Abril también tiene una relación directa con el movimiento surrealista, ¿no? Incluso hay una carta, en la correspondencia de Mariátegui hay una carta donde Abril le manda la dirección de André Breton, digamos, ¿no? Y luego André Breton le hace una referencia. Entonces, claro, Abril era un cosmopolita, además, pero Exacto. ¿cuál es esa relación? Porque también uno lee a Luis Alberto Sánchez y lo llamaba, entre comillas, pontífice surrealista, algo así, ¿no? O sea, medio al estilo Sánchez, ¿no? Siempre polémico. Pero tú dices que no se puede encasillar justamente en el libro, ¿no? Si te he entendido bien, tú dices no se puede encasillar a Abril como un surrealista, ¿no? Exacto. Hago la acotación. Bueno, entre los varios textos de Mariátegui, por ejemplo, se puede revisar este que está aquí, ¿no? Que es bastante conocido, El artista de la época. Y aquí, bueno, los interesados pueden encontrar los textos que escribió Mariátegui sobre el surrealismo, ¿no? Que son el grupo surrealista y Arte, el balance, el suprarrealismo y el amor, entre otros. Señalo este punto con Mariátegui porque Abril va a ir modelando, va a ir modulando sus intervenciones de acuerdo a los diálogos que va a tener con Vallejo y con Mariátegui.
Entonces, si por un lado, en efecto, él teje estos puentes entre Bretón y Mariátegui a partir del ejemplo que tú bien señalas con la carta, y por otro lado, él tiene textos en Mamauta que se pueden encontrar manifiestos donde él se declara un suprarrealista, ¿no? Él usa esos términos. Posteriormente, cuando ya comienza a tener una perspectiva, una toma de posición más próxima a Rafael Alberti y al comunismo en España, es que él considera que ser surrealista no encaja, porque obviamente ahí tenemos que recordar todo este debate que existió entre el surrealismo y Bretón y los comunistas. Claro, que estaba dándose en esa misma época, además. O sea, Exacto, entonces ese momento, por eso te digo, esos 30, esos primeros años del 30 son fundamentales para la maduración de Abril. Entonces, para él, si por un lado se consideraba un iniciador del surrealismo, luego en el Autómata, en el mismo texto, él va a ir en contra del sueño. Ya considera que lo onírico únicamente no es la salvación. Y eso al mismo tiempo lo manifiesta también Benjamin. Es decir, es un periodo, yo creo que por eso es tan importante volver a ese Javier Abril del marxismo gótico, porque nos permite entender todas esas contradicciones, todas esas geografías tensas donde se ubicaban los intelectuales. Por eso yo considero que encasillar es una empresa inútil, que no permite realmente entender los vaivenes espirituales e ideológicos de estos autores. Por esto, por ejemplo, es importante remarcar esta diferencia entre marxismo gótico, que tiene sí una beta surrealista, innegablemente, pero que al mismo tiempo está buscando otros proyectos, otras instituciones políticas. ahora, ahí, Cristian, un tema que también es, creo, importante en ese momento de abril, antes de entrar ya más a qué significa el autómata como tal y esta obra tan especial y tan poco conocida, por razones que ya nos vas a explicar, también en España se estaba dando pues un proceso de radicalización política muy, muy intensa, ¿no es cierto? O sea, son unos años Total. previos a la guerra civil, ¿no? Y de alguna manera Abril toma un partido muy claro antifascista, vamos a decir así, ¿no? Eh, Sin embargo, pasando al punto del autómata, del personaje del autómata, ¿no? Eh, es una figura muy presente en esos años también, como un personaje. Basta pensar en la gran película de Metrópolis, ¿no es cierto? Que Exacto. hace una semana he estado conversando con Mónica Delgado sobre María Vice y también mencionamos a Metrópolis, ¿no? De alguna manera es como que hay una generación que empieza, como bien decías tú, a cuestionar, hay un cuestionamiento muy fuerte al capitalismo, a lo que genera el capitalismo, ¿no? Pero se toma la máquina como un elemento clave para la crítica. ¿Y cómo se inserta ahí ya la obra El Autómata de Abril? En ese momento donde, digamos, no era el único que estaba en esa manera de mirar el capitalismo en aquel momento. Exacto. Hay que entender, en el libro yo hago una clasificación de los diversos tipos de autómatas con los que está conversando Javier Abril, y también hago un seguimiento de cuál es la tradición, ¿no? En la historia, en la cultura latinoamericana de la figura del autómata, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento muy conocido de este autor argentino Holberg, ¿no? Eh, donde él habla de los autómatas, y esta figura puede entenderse de dos maneras. Por un lado, está esta noción del autómata como una máquina, ¿no? Claro. Y en ese sentido podemos discutir y traer a colación los trabajos de Mirko Lauer como el de Musa Mecánica. Pero yo considero que en el texto el autómata es un símbolo de un hombre o de un ser humano degradado, y que además es un ser humano que ha sido degradado, que ha sido maltratado, que ha sido reducido en su existencia por las clases dominantes, en este caso directamente, como Javier Abril va a decir, es la burguesía, ¿no? La burguesía capitalista.
Entonces, él está entrando en un momento en el cual el autómata, esta figura, este ser humano degradado, o como Sábato lo llamaría, este engranaje, es la figura que representa una sociedad en decadencia, una sociedad que ha llegado al hartazgo. Y quiero citar rapidito un pasaje que encontré de Díaz Fernández, donde él da cuenta de cómo se está viviendo una época, ¿no? Él dice, para eso se necesita sencillamente un nuevo romanticismo. Yo lo auguro para el arte y para la vida. Y señala, Europa ya no puede más de cansancio, de escepticismo y de desconcierto. Quiero resaltar estas palabras, cansancio, escepticismo y desconcierto. Porque esas palabras las vamos a encontrar nuevamente en Mariátegui, cuando Mariátegui comienza a invocar la necesidad, la urgencia de un alma matinal. Entonces, el autómata representa esa sociedad que ya está saturada, ese tipo de humanidad, ese modelo de humanidad que ha sido construido por la burguesía, eso es lo que representa el autómata. Y más bien por eso en el libro, la búsqueda, ¿no? Yo utilizo ahí el método semiótico, la búsqueda de todo este recorrido va a ser efectivamente no dejar de ser un autómata, ya no ser un autómata, ¿no? Es ese, digamos, la esperanza, como yo lo llamo, la esperanza utópica que va a plantear Abril, ¿no? Pero el autómata, para nuevamente enfatizarlo, es el símbolo tanto para Díaz Fernández, tanto para Mariátegui, para Vallejo y obviamente para Abril, de una sociedad que ya no da para más. Claro, pero tú justamente has dicho, habían varias maneras de entender el autómata, tú explicas cómo la plantea Abril, ¿no? Y de alguna manera, cuando yo leía el texto y la interpretación que tú haces, me hacía acordar incluso a Massa en un determinado momento, porque Claro. la idea no es que terminas atrapado en la máquina, digamos, ¿no? Por más que el personaje muere, digamos, ¿no? O sea, Ese no es sé si pueden desarrollar justo el este efecto, punto, ¿no? porque a mí me parece que es una manera, claro, estaba yendo de alguna manera Abril contra lo que era un poco la mirada habitual o que todos tenían del autómata en ese momento, digamos, ¿no? Era muy fuerte esa idea, más la mirada mecánica, ¿no? El hombre Es, totalmente, ahora diríamos automatizado, pues que es el autómata, esa es la idea, ¿no? Totalmente. Yo lo que creo ahí es de que Javier Abril está en un periodo, posiblemente con este entusiasmo político que también siente, él se ve en un momento en el cual, y eso es una cosa que yo también destaco, ¿no? Y por ejemplo, esa es una cuestión que yo critico, por ejemplo, de la lectura de algunos autores que ya han abordado el autómata, por ejemplo, como Valenzuela. Yo cuestiono el hecho de solamente leer el texto también eh, desde una perspectiva pesimista, ¿no? Por ejemplo, el profesor Zabaleta también él tenía esa lectura y decía que, por ejemplo, el autómata puede ser considerado uno de los textos más pesimistas de la literatura peruana, era la lectura que él tenía. Pero yo creo que ahí, y tú señalabas este punto tan importante, ¿no? Hay este juego con la muerte, ¿no? Porque en efecto, este Sergio, que será autómata en el manicomio, muere, pero abrir dentro de esta visión, ¿no? Dentro de este mundo literario que él construye, él propone, pero él se puede salvar, él puede volver a nacer y puede dejar de ser un autómata. Pero nosotros, y ese es el compromiso revolucionario, ¿no? De Abril que señala, es nosotros tenemos que encontrarlo, ¿no? Tenemos que reconocerlo. Entonces, la esperanza es, en efecto, recuperar una nueva humanidad. Ahora, y este volver a nacer entonces es lo que lo engancha con, vamos a decir, más con el romanticismo, ¿no? Porque claro, estoy pensando en, no sé, no solo en el 19, en personajes que mueren, pero que luego van en otra vida, ¿no? Diferente. Tannhäuser es, por ejemplo, un ejemplo de eso, ¿no? Van a poder encontrar la felicidad o van a poder encontrar el amor, qué sé yo, Eso. ¿no? No obstante, creo que habría que tener un poco de cuidado, no solamente considerarlo como una utopía, ¿no? Porque Abril cuando lo propone, por eso él está ubicado en una toma de posición donde el texto tiene que ser entendido como una metáfora de un cambio político, ¿no?
Entonces, él está diciendo, el renacimiento de Sergio, ¿no? De este autómata, pasar del autómata a un ser humano nuevo, al hombre matinal, como diría María Teigo, el alma matinal, es obviamente concretar el proyecto socialista, ¿no? Entonces, y por De eso... alguna manera, tú señalas también que el narrador, digamos, del libro es alguien que te está, o sea, te está escribiendo esto para generar, digamos, una reacción del lector, digamos, ¿no? Es una lectura que te invoca a la acción, ¿no? Exacto. Ahorita voy a leer algunos pasajes tal vez para poder clarificar eso con la audiencia. Hay momentos en los cuales este narrador increpa, ¿no? Él usa este modelo de increpar para fomentar una reacción. Por eso yo considero que el texto, si bien es cierto, es digamos, pertenece a la narrativa vanguardista, puede ser leído también como un manifiesto, ¿no? En todo su sentido, ¿no? Como un manifiesto político, estético, donde hay una provocación, ¿no? Hay una búsqueda de decirle a la audiencia que tienen que despertar, ¿no? Hay pasajes donde se dice, ya no pueden seguir soñando, es necesario que despierten. Y ese cuando dice, ya no pueden seguir soñando, es una alusión al surrealismo, ¿no? Claro. Cuando dice, ya la etapa surrealista ya no basta. Entonces hay que entender a Abril por eso en esos años, ¿no? Entre 30 y 33, porque luego, y eso es una cuestión que luego se puede comentar bastante breve, Abril renuncia a esa propia perspectiva, abandona España, vuelve a Perú, después viaja al extranjero y cambia totalmente su perspectiva, ¿no? Se vuelve un poeta más clásico. Claro, digamos que el cambio de abril, además, todo pasa muy rápido, ¿no? Prácticamente en una década y él ha pasado por todas estas etapas que tú has descrito, ¿no? Casi Exacto. 10 años prácticamente. Ahora, el autómata, sin embargo, no fue conocido en su momento, se publican fragmentos. Hay una cosa que yo trataba de entender es, bueno, Abril decidió dejar el texto no divulgarlo. Es una parte que el libro no lo desarrolla, no estamos haciendo trabajo de Mm. detective, pero ¿por qué el autómata termina en el olvido? E incluso el mismo autor, no sé si tú tienes más información sobre eso, pero el libro queda ahí, como sepultado por la historia, ¿no? Yo, ahorita la verdad, podemos arriesgar algunas hipótesis, ¿no? Primero, para dar una información histórica, el texto se publica en una revista donde Abril también colaboraba frecuentemente, porque eso también es una cuestión que hay que remarcar. Abril, como se dice, podemos decirlo un poco criollamente, Abril estaba en todas, ¿no? Entonces, Abril estaba colaborando en Amauta, estaba colaborando en España, estaba colaborando en Francia. Entonces, es muy constante encontrarlo en las revistas europeas de la época. Y una de esas revistas es Bolívar. Y uno de los números de Bolívar, no sé si tendrán la imagen de uno de esos números, pero él publica un primer capítulo del Autómata que se llama Lucha y Pérdida del Mundo. Entonces, eso es en el 31. Queda ahí, pero eso también es otro tema con los títulos, porque no se llamaba El Autómata. El primer título era Escenas del pequeño crimen burgués. Entonces, ahí Abril, eso es una cuestión que en Abril era muy recurrente. Él decía que ya tenía un texto escrito y listo, pero en realidad eran adelantos, eran pequeñas Claro. cosas que sacaba y que posiblemente él pensaba para un proyecto mayor. Ujú. Y luego de eso salen otros fragmentos del Autómata en la revista Creación y Crítica, cuando se le hace un homenaje a Javier Abril. Eso Claro, es ya en los años 70, ¿no? en los años 70 ya. Y Abril obviamente le entrega, ¿no?, a los editores nuevos materiales. Y después, recién en este texto que está aquí, que lo pueden ver, documentos de Documentos literatura de 2 y 3, editado por Jorge Kishimoto, va a salir
la primera edición completa del texto, ¿no? Es una edición que sale en el año 94. Pero, obviamente, este tipo de texto, como documentos de literatura, es un texto para, más que todo, académicos, no es un texto Claro. de difusión. Recién el primer texto de amplia difusión va a salir aproximadamente en el año 2008, una edición donde junta El Autómata y otros relatos, ¿no? Editado en las ediciones que sacaba Ricardo Silva Santisteban. Entonces, como podemos ver, muy poca gente, muy pocos lectores tuvieron acceso a El Autómata, y es por esto de que se va perdiendo. Ahora, aventurando hipótesis, yo creo que uno de los motivos por los cuales Abril no tiene la seguridad de publicar este texto es porque pertenece a una etapa que él quería dejar atrás, ¿no? Yo creo que Abril se fue convenciendo de que lo suyo era pues esta poesía a la rosa, al cisne, ¿no? Ser conocido como el poeta del alba, ¿no? Porque, por ejemplo, esa es la imagen que tenemos de Abril, ¿no? Este texto, por ejemplo, bien conocido por todos nosotros, Claro, la antología de Escobar. de la poesía peruana de Escobar, selecciona poemas de Abril, pero todos esos poemas son, pues, o de descubrimiento del alba o de sus poemarios a la rosa. No hay huella de este marxismo gótico. Entonces yo creo que Abril, ya mayor, se fue dando cuenta que él no quería vender esa imagen y prefirió, como a veces, yo creo que lo señalo también en el libro, él prefirió ser el poeta del alba antes que un marxista gótico, ¿no? Cristian, se nos ha ido el tiempo, ha volado, nos hemos ido más allá del tiempo que habíamos conversado previamente. Te quiero dar las gracias por la conversación. Creo que el esfuerzo de conocer mejor un capítulo de la literatura peruana y a un autor que fue tan importante dentro de ese capítulo como Javier Abril, creo que es muy valioso, ¿no? Y rescatar estos textos para poder tener una imagen completa de alguien que, como tú bien señalas, ha sido conocido, o sea, siempre en las antologías ha estado, salvo en una, que es sorprendente, Vuelta a la otra margen, es sorprendente Exacto, que esté exacto. justamente un libro que todos los que amamos la poesía hemos leído con devoción, la famosa antología donde están todos los demás grandes poetas de Moro o Westphalen, ¿no? A los que siempre se le Oquendo. asocia, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, exacto. pero ahí no está, curiosamente, pero sí está presente en la historia de la literatura peruana, pero no ha sido lo suficientemente estudiado, ni en su literatura, ni como el personaje fascinante que fue. Porque fue un personaje con esa evolución y un hombre de su época y que viajó mucho, ¿no? Como otros poetas también de su tiempo, que amerita ser estudiado, releído, debatido y discutido. Bueno, Cristian, Exacto. Quisiera solamente hacer una acotación chiquita, bien chiquita. dale. Te agradezco nuevamente por la invitación y en efecto, yo creo que hay que dejar de considerar a Javier Abril como un poco este autor a la saga relegado ante Moro o Westphalen, ¿no? Entonces hay que reconocerlo en su propia autonomía y ahora la Casa de la Literatura está organizando un evento sobre Moro Westphalen. Mencionan que Abril va a jugar un papel importante en este trabajo, en esa exposición que ellos organizan, pero igual Abril queda a la sombra. Y nosotros, el libro es una invitación a dejar de colocar a Javier Abril en la sombra y reconocerlo en su autonomía poética. Y por otro lado, solamente agradecerte a ti y agradecer a Ediciones Mir, que fue quien publicó el libro virtualmente, y muchas gracias por esta tan enriquecedora conversación. Gracias, Cristian. Ha sido Cristian Helguera conversando sobre el marxismo gótico de Javier Abril, el proceso disolvente y germinal en el autómata. Ese es el título completo, que ha publicado Ediciones Mil, que está en versión electrónica. Pueden buscar en el Facebook de Ediciones Mil y ahí pueden contactarse con ellos para poder adquirir el libro y esperemos que pronto, para aquellos que todavía leemos libros impresos, salga la versión impresa para seguir animando ese debate sobre, como digo y como ha bien señalado Cristian, un personaje y un escritor al que hay que rescatar y al que hay que conocer
mejor. Un gusto, Cristian, amigos y amigas del Arriero. Me disculpo porque la siguiente entrevista que íbamos a tener, que era sobre Soltando lo Tuyo, el rap emocional en el Callao, se tuvo que postergar por razones de fuerza mayor, un problema con una de mis invitadas, pero seguramente la próxima semana vamos a estar conversando también sobre este otro tema que sé que hay mucha gente que le interesa también conocer. Nos vemos, chao. Chao, hasta luego, gracias.